Poeta, siguiendo con esta importante, esta es una conversación que a mí me agrada sobremanera. El romanticismo en la República Dominicana, sus principales exponentes, ¿y cuándo tiene su inicio? Bueno, en realidad son Fabio Fiallo y Apolinar Perdomo. O sea, las dos grandes figuras poéticas de la etapa romántica son ellos dos. O sea, yo creo que llevaron la poesía dominicana en ese momento al más alto nivel, siguiendo lo que ya había sido el romanticismo en Europa, adoptando la realidad dominicana, tanto el romanticismo en Alemania, en Francia y sobre todo en España con diversos autores sumamente importantes. Pero los dos poetas del romanticismo, a mi juicio, son Apolinar Perdomo y Fabio Fiallo. ¿Ese movimiento de la poesía influenció la novela en República Dominicana? Bueno, sí, porque es que el romanticismo lo influenció todo, Sí. todos los géneros, de una u otra forma, por mucho tiempo, hasta que hubo, como es lógicamente en todas las artes, diversas transformaciones, vino el modernismo, ¿verdad?, en el área de la poesía, vino hasta llegar en nuestros días a un tipo de narrativa, como fue la narrativa del boom, ya con autores como Julio Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, que no eran los únicos grandes narradores de América, sino que ese movimiento que se llamó boom fue una mezcla de gente de talento y de una gran publicidad, y una inversión. Un mercadeo. Un buen mercadeo. Porque antes de ellos... De las casas editoras, y le sacaron muchos partidos. Porque antes de ellos cuatro, que son muy buenos, estaba Borges y no vendía 1000 ejemplares. Estaba Onetti y no vendía 1000 ejemplares de libros. Estaba Juan Rulfo y no vendía eso. Ni Alejo Carpentier. Pero ese boom hizo que la visión del mundo se concentrara en América y miraron un poco más para atrás y se dieron cuenta que después de nuestra gran literatura romántica se había creado una literatura moderna que podía competir en el mundo con cualquiera. Poeta, de Fabio Fiallo, como uno de los principales exponentes del romanticismo aquí en la República Dominicana, de los poemas cumbre de él, ¿usted cree que El Espejo podría ser el... No, ese para mí es un poema fundamental. Es uno de los que más me gusta. Ahorita ustedes dijeron que yo era declamador, eso es lo único que no soy. Yo leo los poemas, no los leo. Yo los leo, los tengo que leer. Algunos poemas no lo dicen, pero yo prefiero una profesión como la declamación, que está tan ligada al teatro, dejárselo a otro. Don Pedro Mir. Don Pedro Mir decía su poema que era una declamación. Sí, no, y con esa voz profunda que tenía, esos matices. Yo lo que hago es que los leo. Sin embargo, yo lo escuché a usted en la universidad en mi época de estudiante y no creo que se corresponda con lo que usted está diciendo. Lo que sucede es que en la época que tú me escuchaste no había surgido la ronquera. Las dificultades de la edad, entonces uno hacía el esfuerzo. Ahora hay que leerlo solamente. Despacio. A mí me encanta ese poema de Fabio Fiallo. No, y a mí también. Bueno, sin embargo, me gustaría, la principal novela que podríamos tomar como norte en la República Dominicana. Bueno, depende de la época. En el pasado no podemos entender que haya una novela que haya superado El Enriquillo, ¿verdad? Del pasado, El Enriquillo, quizá La Sangre, pero El Enriquillo sobre todo. De la novelística actual, cuando digo contemporánea, yo pienso que nuestro principal novelista es Marcio Veloz Maggiolo, con algunas obras, desde Abril en adelante, Los Ángeles del Hueso, su novela que tienen que ver con la experiencia de Villa Francisca, que es como el Macondo de él. Pero también hay que señalar una novela importante que se ha producido en nuestro país y que ganó el premio Blasco Ibáñez y el premio de la crítica, y es la novela de Pedro Berellés, que precisamente el ministro de Cultura. Solo ceniza hallarás, Bolero. Solo ceniza hallarás, Bolero es una de nuestras novelas fundamentales. Para algunos es una novela fundamental moderna. Hay otros autores,
también Andrea de Mateo. Sí. Hay novelas tienen algunas novelas importantes. Hay una mujer novelista muy buena, Ángela Hernández. Ángela. Sí. Ángela, Sí. las novelas de Ángela son muy buenas. O sea que yo creo que la literatura dominicana está bien. Pedro Antonio Valdés. Ok. Sí. Para mencionar algunos, porque sé que dejo, por ejemplo, Roberto Marcaya Abreu. Sí. Roberto Marcaya Abreu. Y otros, Diogenes Valdés. Entonces Sí. podemos hablar entonces que hay un poeta nacional y una novela nacional. Bueno, sí, eso de... Hay, y también una cuentística nacional, Sí. y una dramaturgia Sí, nacional, o sea, y una ensayística nacional. Pero hay una novela específicamente nacional. No, claro, yo pienso que el sentido nacional de la novela en esta etapa Ok. la representa, a mi juicio, el conjunto de novelas de Marcio Veloz Mayor. Ok. Ya. Porque son varias. Ok. Porque solo Ceniza hallará, que es una excelente novela, Sí. es una obra. Una obra. Una obra. Bien. Me gustaría saber, poeta, la posición de la mujer en el romanticismo, porque siento también la ausencia de la mujer en la época del romanticismo en la República Dominicana. No, lo que sucede es lo siguiente. En la etapa del desarrollo del romanticismo, sobre todo en el siglo, la mujer tenía mucha limitación. Ok. Y como todos sabemos, era una de las grandes injusticias, que la mujer no tenía derecho ni a votar. Exacto. Y a escribir lo tenía que hacer con cuidado, porque entonces, si en sus obras eran muy eróticas, le decían Sí. muchísimas cosas, no podía mantener el hogar, que lo que tenía que hablar solo del tema del hogar. Entonces la mujer estaba muy limitada. Pero eso es desbordamiento. La cosa más hermosa que ha pasado en la etapa contemporánea es la salida a la calle de las mujeres, a tomar su papel en la literatura, en la poesía y en todo, a pesar de que el machismo trae como consecuencia reacciones de violencia. Pero la cosa más hermosa que ha pasado es la capacidad que han tenido mujeres poetas dominicanas, comenzando por Aida Cartagena Portalatín, con el poema Una mujer está... Y después de eso, con las jóvenes poetas dominicanas, yo tuve el privilegio de presentar 6 en un momento determinado, con la presencia del profesor Juan Bosch, que escribió un artículo precisamente sobre eso. Y lo primero es que era el primer grupo de mujeres que hablaban de erotismo. Sí. Ok. Pero no era porque no lo sentían, era que antes se veía Estaban eso cohibidas. como una cosa prácticamente prohibida. Malsana, Oye sí. lo que está diciendo esta mujer, el hombre podía hablar del sexo, pero la mujer no. La mujer no. No, se ha avanzado muchísimo. Sin embargo, usted conoce un poema de una, creo que era católica, que habla hombre necio que acusáis, que para la época era Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, la condenaron por Ah, pues, eso. sí. O sea, que Sor Juana Inés de la Cruz, Sí. por haber hecho ese poema y haber escrito, la Satanizaron. condenaron, Sí, la sacaron sufrió de la... muchísimo, la sacaron de todas partes. Fue una mártir que se atrevió porque estaba prohibida. Sí. Hombre, sí. Incluso hay un libro de Octavio Paz, que es un tomo sumamente importante, que es un estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Se llama Sor Juana Inés de la Cruz Sí. y las trampas de la fe. Que te lo recomiendo porque es Sí. sumamente importante. Pero tengo que decir que antes de escribir ese libro, Octavio Paz, el primero que hizo un estudio profundo, serio y amplio sobre Sor Juana Inés fue un dominicano, Pedro Enrique Sureña. Oh, Pedro Enrique Sureña tiene un estudio sobre Sor Juana Inés que es muy anterior y donde por primera vez la compara con los grandes escritores de la época. sí. Un dominicano hizo eso. Entonces la mujer ha tenido una importancia capital en la poesía dominicana. En los últimos años han surgido muchísimas y un grupo significativo. Lo único que no han tenido Esa quizá difusión. esa difusión, porque lo digo que presenté 6. Recuerdo a Sabrina Román, que fue una de las que presenté, a Miriam Ventura, a Dulce Ureña. ¿De qué generación esas Bueno, poetisas? del 80, digamos, de la generación Ok. del 80. Pero después de esas 6, presentamos 6 más. Todos han publicado sus libros. Ok. Sí. Entonces, lo que sucede es que no ha tenido la difusión que debería tener. Yo decía en estos días, y en una comunicación que enviaba al Ministerio
de Educación, y en una pregunta que decía que precisamente ahora que tenemos la tanda extendida, ¿por qué no se utiliza más a los poetas y a las poetas, a los pintores y las pintoras, para que directamente tengan la oportunidad de interactuar con los estudiantes? Precisamente uno de los aspectos que nosotros más destacamos de las Semanas de la Poesía es que el día 21, en 15 o 20 escuelas de diversas regiones, los poetas que vienen del exterior, cada uno acompañado de 3 poetas dominicanos, van en las diversas escuelas de los barrios para tener contacto directo, porque eso es sumamente importante. Ya en las escuelas no se utiliza la declamación. Antes se ponían los muchachos en épocas importantes, la independencia, declamar el himno. A mí me sorprendió, esta mañana yo estuve, Ángela y yo fuimos invitados esta mañana a leer poesía en el Colegio Don Bosco. Y la gran sorpresa que nos llevamos los dos es que encontramos ahí varios jóvenes, sobre todo muchachas, con una gran inquietud, con un gran talento, y que decían su poesía. Bien. Eso fue esta mañana, que fuimos invitados los dos a compartir con estudiantes del Colegio Don Bosco. Pero mire usted, esas cosas buenas no salen. No salen. No. Esas no salen. Esas no salen. Se conocen poco. Entonces la poesía no ha muerto. No, ni morirá. Se mantiene viva. Ni morirá. Cambia de forma. Por eso le decía al principio que la poesía existió antes de que existiera la escritura. Sí. La poesía oral. ¿Usted cree que mientras haya enamorado la poesía no morirá? Bueno, definitivamente la poesía se mantiene y hay una semana de la poesía. Hay una semana. ¿Cómo surge? Bueno, en realidad, hace varios años, cada día 21 de octubre es el nacimiento de Salomé. Entonces se declaró el día del poeta, de la poeta, a Salomé Breña. Y por años siempre se hacía una actividad en la mañana, una ofrenda floral. Bueno, pero fuimos ampliando, ya vamos por una semana. Y no solamente en la capital, y también con invitados internacionales. Entonces, esa idea fue surgiendo de varios de nosotros, de una reunión que tuvimos Alexis Gómez, José Mármol, Plinio Chaín, Basilio Beliar, Ángel Hernández, León Félix Batista. Vamos a proponer hacer esto. Y ya tiene muchos, esta es la tercera semana. Pero lo que pasa es que otros han tenido otro nombre, otros han sido foros, otros han sido festivales, pero siempre tenemos diversas actividades. Y esta, que verá del 20 al 26, es una continuidad de esa idea. Les digo que en este año teníamos dificultades porque había una transición de un ministro de Cultura hacia otro, no había tiempo de hacer los ajustes de lugar. Pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que siempre es parte, y otras instituciones, entre ellas el Banco Popular, la Embajada de España y otras instituciones, se unieron a la Fundación Espacio Cultural y nos dijeron, vamos a hacer la Semana de la Poesía. Bien. Entonces alguien dijo, tenemos que hacer un afiche artístico. Entonces se decidió buscar a alguien que no solamente fuera artista, sino que conociera de poesía, que le guste la poesía y que la declamara. Y esa persona comenzó a hablar, a decir poemas, versos de Rubén Darío, y le dijimos, bueno, pues tiene ahí la oportunidad de plasmar, y ese es en ese afiche. En ese afiche, Iris Pérez. Así surgió este año. Bien, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.